Saludos amigos míos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bien, en esta ocasión vamos a continuar con esta segunda parte de por qué nadie quiere salir del sistema. Un poco de la explicación que viene en el libro de Jean-François Briant sobre la servidumbre moderna, y que es bastante importante porque nos menciona algo bastante interesante en el capítulo 10, en donde habla sobre la obediencia como segunda naturaleza. Y aquí piensen en esto que les voy a decir y relaciónenlo o extrapólenlo a sus realidades nacionales. Si vives en Brasil y lo que está pasando con Bolsonaro, más o menos vas a ver, ahorita voy a ir con ello, pero creo que piensen y reflexionen sobre esto, porque nos dice así Jean-François, dice: lo mejor de su vida se le escurre por los dedos, pero él continúa porque tiene la costumbre de obedecer desde siempre. La obediencia se ha convertido en su segunda naturaleza. Obedece sin saber por qué, simplemente porque sabe que tiene que obedecer. Obedecer, producir y consumir. De ahí el tríptico que domina su vida. Obedece a sus padres, a sus profesores y a sus patrones, a sus propietarios y a sus mercaderes. Obedece a la ley y a las fuerzas del orden. Obedece a todos los poderes porque no sabe qué hacer o hacer otra cosa. No hay nada que le asuste más que la desobediencia, porque la desobediencia es un riesgo, la aventura, el cambio. Así como el niño entra en pánico apenas pierde la vista de sus padres, el esclavo moderno se siente desorientado sin el poder que le ha creado. Por eso continúa obedeciendo. El miedo se ha hecho de nosotros unos esclavos y nos mantiene en esta condición. Nos inclinamos ante los amos del mundo. Aceptamos esta vida de humillaciones y de miseria solamente por temor. Sin embargo, nosotros disponemos de la fuerza numérica frente a la minoría que gobierna. Su fuerza no la obtiene de su policía, sino de nuestro consentimiento. Justificamos nuestra cobardía al enfrentamiento legítimo con las fuerzas que nos oprimen con un discurso lleno de humanismo moralizador. El rechazo a la violencia revolucionaria está anclado en los espíritus de aquellos que se oponen al sistema, defendiendo unos valores que el mismo sistema les ha enseñado. Pero cuando se trata de conservar su hegemonía, el poder no vacila nunca en la utilización de la violencia. Y aquí, señores, miren, hay un tema que no sé si tocarlo muy bien, es sobre esto que está ocurriendo en el país, aquí en México. Esta situación en la que democráticamente se votó para cancelar un aeropuerto en el cual están en juego bastantes intereses de personalidades como Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del planeta. Es uno de los hombres que tiene ahí intereses en la construcción de una de las torres de control y muchísimas cuestiones en lo que es con estas empresas que tiene como Inbursa. En las Afores él metió mucho dinero a la fibra para financiar este proyecto. Ahí hay todo un entramado de gente que ya está de cierta forma asegurando su futuro. Ahorita está en jaque porque se está a punto de cancelar. Este aeropuerto se planeó desde los tiempos de Vicente Fox, ya hace más de 12 años aquí en el país, y en el donde desembocaron en ciertas situaciones en las cuales el presidente que ya va de salida, Enrique Peña Nieto, pues tuvo un confrontamiento con lo que fue también un pueblo de Atenco, donde se estaba planeando hacer un aeropuerto. El nuevo aeropuerto, y ahí estaban en juego todas estas cosas. De ahí surgieron movimientos en defensa de los pueblos y demás. Asesinaron, violaron gente con los policías, no hubo consultas, no hubo nada, pero fue tal la presión social que se tuvo que aplazar. Esto se fue aplazando hasta que poco a poco, con la entrada de esta administración de Enrique Peña Nieto, pues hubo un gran caos, una vuelta a aquella hegemonía que había reinado el país durante muchas décadas y en las que se hicieron bastante ricos muy pocas personas. Fue donde, así como lo ocurrido con lo que fue la United Fruit Company, las repúblicas bananeras, bueno, a raíz de toda esta entrada a los mercados globales, a la globalización, a raíz de las recetas del Fondo Monetario Internacional en los 80 en México, se vendieron las empresas estatales, se empezó a modernizar al país, pero se crearon monopolios corporativos, monopolios en los cuales unos cuantos se quedaron con todo el pastel. Y entonces pues aquí estaban controlados por algunas personas que ahí están, pues se tiene la creencia de que ellos aún controlan, ¿no? Carlos Salinas de Gortari, pero ahí atrás de él hay una camarilla de gente que no se habla mucho de ellos, como Córdoba Montoya, como hay
unos intereses de una nobleza negra de Venecia, pero bueno, eso no es algo que ataña a este videoprograma, sino que a lo que voy es esto. La gente empieza a obedecer, cree que lo que unos pocos dicen debiese de ser. No entiendo a veces por qué la gente quiere tener democracia cuando le da miedo la democracia. ¿Por qué la gente dice y empieza a expresar su clasismo, su racismo, que en un país como México, donde la brecha de ingreso, la brecha salarial es bastante amplia, donde nada más un 4% de la población puede ganar arriba de los $600 por mes? Se lo pongan en perspectiva eso, en qué nivel de incertidumbre, de falta de oportunidades para los jóvenes, de falta de posibilidades de que haya un intercambio, de aquellos que salen, que nacieron en un estatus pobre, puedan subir a otro nivel. Aquí ya no importa tanto hasta dónde llegues en la escuela, sino importa tanto que, y esto pasa en todo el planeta, a qué grupo de poder político perteneces, quién conoces dentro de las esferas, dentro de esta cultura de aquellos que tienen el poder. Si conoces a alguien que se lleva con alguna élite empresarial o una figura pública, obviamente tienes todo ganado. Es muy complejo que alguien que viene de un estatus pobre pueda llegar a cambiar su situación. Ahí están los estadísticos. Yo no es algo que me esté inventando de la nada, ya lo hemos tratado en anteriores videoprogramas. Y bueno, nada más checa esto. Hay un estudio bastante interesante del Colegio de México que se llama Desigualdades 2018. Dice 2 programas de eso, ahí lo puedes checar y analizar un poco de esto. Pero a veces nos preguntamos, ¿por qué la gente le tiene miedo al cambio? ¿Por qué la gente le tiene miedo a ir contrario a los intereses corporativos? Y es que pareciese como si estas personas fueran los verdaderos reyes, los verdaderos oligarcas de una nación, más no un presidente, más no una figura elegida democráticamente, en donde en el primer mundo, como en Alemania, como en Francia, como en Italia, se pueden decidir cuestiones como estas, en las de si se puede hacer o no se puede hacer algún tema de infraestructura nacional importante. Ahí se puede, pero ¿por qué en países como México no? ¿Por qué el pensamiento de la gente de que todos somos unos estúpidos, todos no tenemos el derecho a opinar, si tú eres un pobre cállate, etcétera? Ahí está el racismo, ahí está el clasismo que nos afecta y que no nos permite despegar como naciones. Justamente es ese racismo, justamente es esta ignorancia la que nos ha permitido que cuestiones como en lo que está pasando en Brasil, porque esta victoria electoral de Bolsonaro en Brasil pareciese como si fuese una especie de tragedia que tendría que explicarse a partir de un análisis político serio. Algunas ideas que tengo sobre esto es, por ejemplo, número 1, que Brasil entró en una crisis orgánica de régimen durante el gobierno de esta Dilma Rousseff, y esto fue particularmente por el desgaste generado por esta corrupción rampante, por violencia, por duras tensiones con diversos sectores de la sociedad. Es lo mismo que pasa en toda América Latina, y todo esto fue minando el consenso social que sustentó durante un tiempo un bloque histórico construido y liderado por Lula. El número 2, que ante esta pérdida de consenso, la gente fue entrando en una desesperación por buscar soluciones fáciles a problemas complejos, y con ello se entró en una situación populista que en este caso abre las puertas a un discurso neofascista personificado en Bolsonaro, donde se generó un ellos y nosotros a partir de antagonismos que apalearon a símbolos profundamente reaccionarios. Por ejemplo, el nosotros pueblo era el Brasil de clase media, blancos preocupados por la inseguridad y la corrupción, enfrentados a un ellos compuesto por criminales, comunistas, afrodescendientes, feministas, ya saben, todo esto progresismo. Eso era lo que se empezó a etiquetar a toda esta gente como el ellos. En suma, todo aquel que pueda asumirse como un culpable por la inestabilidad y caos institucional en este país, Brasil. Y número 3, mientras Bolsonaro levantó un discurso que apeló a los significantes vacíos de corrupción e inseguridad para unificar a las principales demandas de una mayoría, que era más del 55% de votantes, la izquierda se dividió aún más.
El único que era capaz de disputar el poder era Lula, una figura que era símbolo, que sí podría haber articulado un discurso unificador de diversos sectores de la sociedad, pero que al ser encarcelado, nadie más podría ocupar este lugar de contrapeso para hacer frente a Bolsonaro. Número 4. Esto lleva a la idea de que ante la crisis orgánica del progreso brasileño se presenta un nuevo líder fuerte y carismático que se presenta como un salvador del pueblo. Esta vía de solución a la crisis orgánica Gramsci la llama el cesarismo. Y en esto son parecidos los procesos de México y Brasil, que los dos países van a tener gobiernos que van a confrontar nuevos regímenes hegemónicos de tipo cesarista. Solo que el cesarismo de México es progresista porque contribuye a un antagonismo que enfrenta al nosotros pueblo a ellos élite. Mientras que en Brasil el nosotros pueblo no se enfrenta a las élites. De hecho, va a tener el respaldo de ellos. Más bien es un cesarismo reaccionario porque el nosotros pueblo se enfrenta a un ellos compuesto por múltiples minorías que ahora mismo están dispersas y que se requieren reagrupar para resistir a los duros golpes que vendrán en el nuevo fascismo tropical. Entonces, amigos míos, si te encuentras en Brasil, pues les queda empezar a pensar críticamente, empezar a reunirse, empezar a juntar los movimientos, pero al fin y al cabo, como lo he dicho en algunos videoprogramas, a veces el unirte creas a personajes como este, como Bolsonaro, pero tienes que unirte para hacer lo que es correcto, tienes que unirte para ir con aquello que es justo. Y vamos a continuar porque nadie quiere salir del sistema y cómo el miedo, el terror a la represión y a la vigilancia es algo que hace que todos nos mantengamos tranquilos, nos mantengamos con una especie de disonancia cognitiva dentro de nosotros al no hacer caso a las cosas, ¿no? Este ejemplo de disonancia cognitiva, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí en México, ¿no? Esta cuestión que todo este régimen que ya va de salida hizo un destrozo completo en la economía mexicana. El dólar se devaluó de los 12.80 a ahorita, que ya estamos llegando a lo más de 20 pesos. Llegó a costar casi 22 pesos. Solo pónganse en perspectiva esto, como en menos de un sexenio, 6 años de gobierno, estuvimos casi con una depreciación de nuestra moneda increíble, de más del 60%. ¿Cómo es que los precios de la gasolina han duplicado su valor? ¿Cómo es que la canasta básica ha aumentado en muchos cientos por ciento? ¿Y todo por qué? Pues porque poco a poco se fue abandonando la producción nacional de alimentos, se empezó a importar más, se empezó a dejar de producir petróleo, se empezó a dejar de hacer todas estas cuestiones que antes eran de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque había ciertos tecnócratas que decían es que es más eficiente comprar al extranjero. El problema es de que si empiezas a dejar de producir, pues ¿con qué vas a tener para comprar o para tener dólares? ¿A poco vamos a depender nada más de aquello que nos envían las remesas de la gente que trabaja y vive en Estados Unidos? ¿Tú crees que eso va a durar? ¿Tú crees que en 2 o 3 generaciones aquellas personas que están en ese lugar se van a acordar de sus abuelitos que dejaron acá? Eso yo no lo creo. Entonces se viene una bomba de tiempo bastante preocupante, una bomba de tiempo en el que si no nos ponemos a pensar y a planear a más de un sexenio, a más de esta cuestión de que cada 6 años se destruye y se rearma un país nuevo, ¿no? Tenemos que pensar a futuro, tenemos que pensar a establecer verdaderos proyectos que duren y que nos hagan por lo menos un poco menos dependientes del extranjero. El tema energético es bastante importante, pero veamos esto que dice el capítulo 11 de la servidumbre moderna. Dice Henry David Thoreau, dice: bajo un gobierno que aprisiona injustamente, el lugar del hombre justo es también en prisión. Tenemos el ejemplo de uno de los países más peligrosos para ejercer lo que es la calidad o la profesión de periodista. Aquí es donde más se asesinan en el planeta. Aquí es donde los que están como activistas, luchadores sociales, son secuestrados, asesinados, violados, etc. Es esto. Y sin embargo,
Existen algunos individuos que escapan al control de las conciencias, pero están bajo la vigilancia. Todo acto de rebelión o de resistencia es asimilado como una actividad desviada o terrorista. La libertad no existe sino para aquellos que defienden los imperativos mercantiles. A partir de ahora, la verdadera oposición al sistema dominante es totalmente clandestina. Contra estos opositores, las represiones es la regla vigente, y el silencio de la mayoría de los esclavos frente a esta represión es justificada por el propósito mediático y político de negar el conflicto que existe en la sociedad real. Y aquí, como ejemplo, ¿qué pasa cuando tú criticas lo políticamente correcto? ¿Qué está pasando en el mundo del espectáculo? ¿Cómo es que están cambiando bastantes roles? ¿Cómo se hizo todo un revuelo de la serie de Los Simpsons de que iban a sacar a App, que finalmente no lo hicieron, pero que tras toda esta sociedad de los ofendidos y demás, iban a hacer eso? Tenemos ahí a un transgénero compitiendo en Miss Universo. Tenemos muchísimas cuestiones que si tú te atreves a dar tu opinión y no vas con los intereses mercantilistas, ¿qué es eso? Más que un tema político y demás, ¿no? Estos intereses mercantilistas, esto genera dinero, esto genera polémica, esto genera público, esto es clickbait, esto es lo que vende. ¿Qué pasa? Si tú te desapegas de esto, eres el demonio, eres el devorador de mundos, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué es el dinero, porque yo creo que mucha gente a veces, el peor terror que todos tenemos es el no tener un peso en la bolsa, es el miedo a no poder hacer frente a aquellos requerimientos que necesitan de dinero para que nosotros podamos sobrevivir. Como decía Nietzsche en Aurora, decía, y aquellos que hicimos antes por el amor de Dios, lo hacemos ahora por el amor al dinero, es decir, por amor a aquello que da la sensación más elevada de poder y la buena conciencia. Y aquí, como todos los seres oprimidos de la historia, el esclavo moderno necesita de su mística y de su Dios para anestesiar el mal que le atormenta y el sufrimiento que le agobia. Pero este nuevo Dios, a quien entregó su alma, no es más que la nada, un trozo de papel, un número que tiene sentido solo porque todos han decidido dárselo. Es por este nuevo Dios que estudia, trabaja, riñe y se vende. Es por este nuevo Dios que ha abandonado sus valores y está dispuesto a hacer lo que sea. Él cree que entre más plata posea, más se liberará de la coacción que lo sujeta, como si la posesión fuera de la mano de la libertad. La liberación es un ascesis que proviene del dominio de sí mismo, un deseo y una voluntad de actuar. Está en el ser y no en el tener, pero hay que decidirse a no servir ni obedecer más. Falta ser capaz de romper con unos hábitos que nadie al parecer osa poner en tela de juicio. Y es verdad, señores. ¿Quién aquí ha pensado esto? Yo recuerdo cuando estaba trabajando de chico en una cafetería bar, que tenía un compañero que veía gente entrar y los analizaba y decía, mira, Pablo, es que velos, tienen dinero, yo creo que son súper felices. Yo decía, no porque tengas dinero quiere decir que vas a ser más feliz que alguien más. Si bien te puede brindar cierto confort, a la larga, dependiendo de lo que tú hagas, tus acciones, cómo te lleves con tu familia, con tus amistades, qué es lo que en verdad tú sientas quién eres, es lo que te hace feliz, pero no el dinero como tal. Y vemos que hay gente que termina desgastándose, enfermándose en la búsqueda de esto, y que a final de su vida vemos que si bien lo logró, ¿qué es lo que pasa? Puede ser una persona desdichada, una persona que no se sienta motivada a seguir adelante, una persona que si se retira de aquella actividad pierde la totalidad de su esencia, la totalidad de su propósito en la vida, ¿no? ¿Quién no conoce a esta gente que tiene mucho dinero, pero que se la vive en el trabajo? Que piensa que esto le dará mayor libertad, pero que a la vez está atado al grillete del trabajo, de la actividad a que se dedica, porque la liberación es un ascesis que proviene del dominio de sí mismo. Entonces, señores, tengan presente esto. Y hay una cuestión más, que es, no hay alternativa a la organización social dominante, como nos dice Jean-François Brienne. Dice, ahora bien,
El esclavo moderno está convencido de que no existe alternativa a la organización del mundo presente. Se ha resignado a esta vida porque piensa que no puede haber otra. Es ahí donde reside la fuerza de la dominación presente. Hacer creer que este sistema que ha colonizado toda la superficie de la Tierra es el fin de la historia. Ha convencido a la clase dominante de adaptarse a su ideología equivalente a adaptarse al mundo tal como es y tal como ha sido siempre. Soñar con otro mundo se ha convertido en un crimen condenado al unísono por los medios y por todos los poderes. El criminal es en realidad aquel que contribuye, consciente o no, a la demencia de la organización social dominante. No hay locura más grande que la del sistema presente. Señores, ¿qué me han dicho en estos videos sobre cómo intentar salir del sistema? Estas cuestiones de ser autosuficiente, no ha habido gente que me ha dicho, es que no es para mí, no es para todos, y es verdad, pero te pones a pensar cómo es que es muy difícil pensar fuera del cuadrado que tenemos de paradigma de la realidad, en el que decimos, si nos vamos lejos, ¿qué va a ser de nosotros? No vamos a poder adquirir tecnología, no vamos a poder adquirir bienes y servicios necesarios para que sigamos llevando nuestro modo de vida, nuestro way of life, American Dream, ¿no? Y ahí tenemos todas las migraciones masivas a nivel mundial, auspiciadas, ya saben, por qué sociedades o qué pues intereses de George Soros, ya saben que otras personas que se están beneficiando con todo este río revuelto, pero que también se aprovechan de la conciencia de las personas, se aprovechan de todo esto que le han dictado que debe de ser. Y en este sentido viene el capítulo de la imagen. Aquí dice el Antiguo Testamento, Daniel 3:18, dice: pero sabed, oh rey, que no adoraremos a tus dioses ni nos arrodillaremos ante la imagen del oro. Ojo ahí, porque también Jean-François Briel dice aquí en su libro de la servidumbre moderna, que está esa cita, dice: ante la devastación del mundo real es necesario para el sistema colonizar la conciencia de los esclavos. Es por eso que el sistema dominante ha decidido enfocarse en la disuasión, que desde la más pequeña edad cumple el papel preponderante en la formación de los esclavos. Ellos deben olvidar su condición servil, su prisión y su vida miserable. Basta con ver esa muchedumbre hipnótica conectada a las pantallas que acompañan su vida cotidiana. Ellos disfrazan su insatisfacción permanente con el reflejo manipulado de una vida soñada, hecha de dinero, de gloria y de aventura, pero sus sueños son tan lamentables como su vida miserable. Hay imágenes para todo y para todos. Esas imágenes llevan en sí el mensaje ideológico de la sociedad moderna y sirven de instrumento de unificación y de propaganda. Se multiplican a medida que el hombre es despojado de su mundo y de su vida. Es el niño el primer blanco de esas imágenes. Hay que volverlos estúpidos y extirparles toda forma de reflexión y de crítica. Todo ello se hace, claro está, con la desconcentrante complicidad de sus padres, quienes han desistido ante el impacto de los medios modernos de comunicación. Ellos mismos comprarán todas las mercancías necesarias para la esclavización de su progénite, se desentienden de la educación de sus hijos y se la dejan al sistema de embrutecimiento y de la mediocridad. Hay imágenes para todas las edades y para todas las clases sociales. Los esclavos modernos confunden esas imágenes con la cultura y a veces con el arte. Se recurre constantemente a los instintos más bajos para vender cualquier mercancía, y es la mujer doblemente esclava en la sociedad presente la que paga el precio más alto. Ella es presentada como simple objeto de consumo. La rebelión ha sido también reducida a una imagen desprovista de su potencial subversivo. La imagen sigue siendo la forma de comunicación más directa y más eficaz. Crea modelos, embrutece a las masas, les miente, les infunde frustraciones y les insulfa la ideología mercantil. Se trata pues, una vez más y como siempre, del mismo objetivo: vender modelos de vida, productos, comportamientos o mercancías. Vender no importa qué, pero vender.
Amigos, ¿qué opinan sobre este tema de la imagen? Que es bastante importante y que hemos tratado en innumerables videoprogramas acá, desde los NPC, desde la sociedad de la hipérbole, la sociedad, la infantilización social, etcétera, etcétera, los memes, lo que significan, etcétera. Todo esto, ¿qué piensan ustedes? Porque prácticamente todas estas roles y modelos que nos han vendido, que nos han metido como subversivos o prosistemas para ajustarse al modelo o a lo que sea el segmento al que se quieran dirigir, es cómo nos manipulan, cómo nos controlan y por ende no podremos salir del sistema tal y como les conocemos. Entonces, ¿ustedes qué opinan? El día de mañana voy a continuar con esto, espero que les haya gustado, amigos míos. Una disculpa por no haber completado esto la semana pasada, pero se cruzaron varias cosas. El Cerveza México, al cual acudí, estuvo muy bueno, y también ahí una de mis temas alienantes al sistema es un videojuego que salió ahí, Red Dead Redemption 2, bastante bueno, pero bueno, es esto, ¿no? Todos estamos metidos en esto. Todo el sistema somos nosotros. Nosotros le damos poder al obedecerle y al consentirle. Entonces, tú dime qué opinas sobre por qué nadie quiere salir del sistema. Es importante, he leído sus comentarios, ya se me juntaron bastantes y que tengo que hacer este videoprograma de preguntas y respuestas de ustedes, darle voz a sus comentarios porque hay cosas bastante interesantes. Una disculpa si no te contesté, pero realmente no estuve presente en redes sociales en estos últimos días. Entonces, por favor, aguántame tantito que sí los voy a responder. Voy a hacer estos videos de preguntas y respuestas. Claro, tengo que acabar esto de por qué nadie quiere salir del sistema. El capítulo 3 ya será el último. Y después de ahí vienen, ahora sí, preguntas y respuestas, vamos a interactuar y es importante que estés presente. Ahora sí, se despide Pablo de su Gran Humana MX. Recuerden siempre pensar críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son ustedes y sean empáticos. Nos vemos hasta la próxima. Califica el video de acuerdo a cómo crees que se manejó. Compártelo en redes sociales si tú crees que esto le puede ayudar a alguien que conozcas. Que digas, mira, que estás un poquito siempre alienado al sistema. Escúchalo tantito. Y bueno, ahora sí se despide Pablo de su Gran Humana MX. Nos vemos hasta el próximo programa. Hasta luego, amigos míos. Que tengan un excelente inicio de semana.